Siento pena de ver que se mueren las casonas viejas, aquellas casonas de azul y de blanco, tuiticas pintadas, con fogón de leña, grandes molenderos donde abuela moncha. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi cocina. Sigan compartiendo nuestra página, Tertulias desde mi cocina. Hoy nos acompaña Edgar Picado y el señor, el licenciado Víctor Jarquín. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Hace días que no nos veíamos, pero ya estamos acá de nuevo, tratando de llevarles un rato de entretenimiento y de que la pasemos bien. Yo la paso muy bien. Don Víctor. Sí, don Edgar, no, buenas tardes, Sonia. Vos decís, tuvimos un espacio ahí que, bueno, 15 días. Sí, 15 días. Dos sábados que no pudimos salir al aire, pero bueno, ya estamos acá otra vez para retomar un poquito las conversadas aquí en la cocina de Sonia, tomándonos un café y tratando de recordar el paraíso en que crecimos, que ha cambiado muchísimo a lo que es hoy el actual paraíso. Víctor, y es que yo hacía el comentario un día de estos de que hemos vivido, los que nacimos entre el 60 y el 70, los de esa época, lo mejor de los dos mundos. Aunque la tecnología nos ha revolcado un poco porque es muy rápido, pero también vivimos el tiempo en el que teníamos que imaginarnos los vaqueros de las revistas que leíamos. Y decían que tenía una mirada acerada, que medía 6 pies y no sé cuántas pulgadas, decía Marcial Lafuente Estefanía. Teníamos que imaginarnos los gritos de Tarzán, porque ahí era una revista, ¿verdad? Que salía Tarzán de un escritor que se llamaba Edgar Rice Burroughs. Correcto. Y todo esto era pura imaginación. Mira, tocas un punto interesante. Que yo cuando converso con jóvenes, ¿verdad? Yo les digo, nosotros somos sobrevivientes. ¿Cómo estamos acá? Es una cuestión muy interesante. Pues, ¿cómo lo decís? Bueno, vemos que, por ejemplo, yo tengo clarísimo que la televisión a colores, ahora que hablar de las tiras cómicas, la televisión a colores llegó a Costa Rica en 1978. Lo tengo claro. O sea, al menos ya cuando se hizo popular, que fue cuando se dio el Mundial de Argentina 78, parece que todavía estoy viendo las pelotas de gente al frente de las ventanas de las vitrinas en la Avenida Central de San José, viendo el Mundial. Y algunos están terminando de pagar el tele que compraron. Exactamente, porque el tele del Mundial, o sea, el tele a colores, chicos, ya nosotros estábamos viejos. Por ejemplo, cuando veíamos televisión, ¿te acordás algunas series de aquella época, de los 60, Lucy era muy llamada, Lucy Ball, ¿sí? Todo era en blanco y negro. Las primeras películas que llegaron acá, Charles Chaplin. Lucy Ball era una actriz humorística casada con un señor que se llamaba Desi Arnaz. Sí, Jerry Lewis. Que me acuerdo de esa gente y ahora los veo y no tienen o sea, ya no me hacen gracia, pero ni con un cepillo. Pero en aquel momento era un espectáculo. Ve que simpático, Joaquín. Nos hacían gracia las fábulas y eran en inglés. Y no es nada, yo apuesto que yo las entendía. Sí. Y yo no entiendo nada de inglés. Si se me olvida el español, me quedo mudo. Bueno, esas eran fábulas pobres que Walt Disney, o sea, Disneylandia surge después, creo que después de nuestra niñez. Nosotros empezamos a ver al Pato Donald, a Mickey Mouse, pero ya no éramos niños, porque ya creo que Walt Disney es a partir de 1975, creo, que se posiciona en el mercado de Estados Unidos y es cuando empieza a tirar las fábulas. Y ya nosotros ya no éramos ni niños, estábamos en esa etapa de aborrecentes. Entonces, te voy a decir, llegaba tan tarde, es que ahora, mira, nosotros en este momento habrá gente, por ahí tengo una amiga que sé que nos está viendo desde Irlanda. Saludos, Anita. Y nos está viendo allá. Aquí, yo recuerdo, o sea, las películas venían, los estrenos un año después. Las estrenaban en Estados Unidos y tenían que pasar las cintas, porque eran unas cintas. Las traía el bus de Turrialba, paraba al frente de donde Toño Muñeca, el Cine Margot, y bajaban unos sacos de lona gruesos,
y dejaban las películas en la acera. La lona era como la de las tiendas de campaña. Como una lona verde, gruesa, sí. y amarrado con un mecate, eso nadie se lo robaba, con eso no se veía nada. No tenía Dios. Y lo mismo en el cine Quiroz, sapeaban la película ahí. Esos rollos habían andado todos Estados Unidos. Primero. Totalmente de acuerdo. Para después mira, llegar sí, acá. Vos tenés razón de que nos llegaba aproximadamente la información 10 años, un resalto. Por ejemplo, el grupo Los Beatles se deshizo y aquí siguió la música de los Beatles y los Beatles era aquel boom y ya había dejado de existir. Mira, Ya se habían separado y nosotros aquí como locos con los Beatles. para 1980, en Estados Unidos, en todas las casas tenían hornos de microondas. Y aquí llegaron en los 90, 10 años después. Antes de los 80 ya Estados Unidos estaba usando microondas. Totalmente de acuerdo, sí. Todo nos llegaba del pasado. Por lo digo yo que somos una generación muy interesante, sobreviviente. Como vos decís, tuvimos una mezcla de lo antiguo, ¿verdad? Fuimos educados a la antigua. Y a media vida, que digo yo, tenemos 25, 30 años tal vez, y nos invade la tecnología. Esa tecnología tan increíblemente rápida, porque te voy a decir, yo en el año 2000 adquirí el primer teléfono. Ladrillo. Mira, ladrillo. Y decía yo, le decía a la gente ahí, mira, dicen que en otros países, cuando a uno lo llaman, aquí aparece el nombre. Y ahora aparece hasta el viejo. Está la foto. Y todo eso, en cuestión de 20 años, la tecnología se ha ido. Y un teléfono era caro. No era cualquiera el que podía tener un teléfono celular. Ahora los teléfonos celulares están por montones. Y nosotros tuvimos que imaginarnos, y aquí sí te voy a llevar un poco a la nostalgia. Los 3 pelos del diablo, comentaba un día de estos en Facebook. Y teníamos que en las visitas navideñas. Y había que imaginarse, en nuestra mente nosotros veíamos al viejillo cruzar en aquella barca, iban haciendo acá, y cruzaba al otro lado, y le hacía la pregunta al diablo, y le arrancaba el pelo, y se lo traía, y teníamos que imaginarnos a Solín Solar, pececillo de mar. Solita mi esposa te pide otra cosa, la vieja era renecia, solo pedía cosas. Era madera, estoy de acuerdo. Sí, era una vieja madera, tuvo que ir un montón de veces a llamar al pobre Solín Solar. Sí. Pero uno se imaginaba a Solín asomándose en el agua, y ahora nadie ocupa imaginarse nada. Tal vez por eso. Mira, ahora que yo creo que si ahora estuvieran las visitas navideñas, yo creo que los chiquillos. No, habría que ponérselas en YouTube. Como no, ya, sí, pero ya no les interesaría. Es que recordar que cuando estábamos chiquillos, escuchar Radio Rumbo, con las visitas navideñas, aquello era, bueno, era algo religioso. Era algo religioso. ¿Y ahora qué decís Radio Rumbo? Venía uno por la acera y empezaba a sonar aquella pieza que sonaba cuando había algún desastre. Entonces uno apuraba para llegar a la casa. Esa pieza creo que se llama, si no estoy mal, la marcha sobre el río Kwai. Se llama marcha militar. Es una marcha militar. Sí. Y así se llama. Todavía y no se llama marcha, se llama Puente sobre el río Kwai. Sí, así se llama. Todavía recuerdo que es la película que hacen después. Que la hicieron, yo la vi muchísimos años después de eso, ¿sí? que lo utilizó en Radio Rumbo ese tema, pero sí. Pero son remembranzas que van quedando ahí, cosas que, como te digo, las nuevas generaciones ya eso ya no les interesa, en lo más mínimo. Fui al cine Margot a ver, ahora que hablamos de películas, a ver Moisés. ¿Cuál de las dos? ¿Con Burt Lancaster o la otra? No, con Charlton Heston. Charlton Heston, sí. Charlton Heston y rifaron una camiseta, o varias, pero a mí me tocó una, yo me gané una camiseta, y traía a Moisés acá, pero eso, en aquel tiempo se recortaba en un cartón las sombras y después le pasaba un spray. Y yo estoy casi seguro que las hizo Mario Muñeca en la casa. Mira, ahora que tocas eso del cine, yo recuerdo más simpaticón que tengo de los cines era cuando iban de Yoyo a la 1:30 de la tarde, cuando daban películas de Santo el Enmascarado de Plata,
y todos le gritábamos al santo cuando le iban a atacar por la espalda. Para que ¡Cuidado, volviera a santo, ver! por detrás! ¡Qué inocencia! Mira, y ahora todavía me las encuentro, casi 40 o 50 años después de esas películas, y las vuelvo a ver. A mí eso me genera una cierta nostalgia todavía, ese tipo de películas. Y la verdad, en blanco y negro. Yo cuando tengo chance sigo viendo el Chavo de vez en cuando. No, yo el Chavo no me lo pierdo. No, Entonces, el Chavo es de mis no preferidos. estamos tan mal, pero Blue Demon Sí. y Mil Máscaras en contra de alguna. O sea, de los vampiros, sí. Pero lo más famoso era Santo en contra de las momias de Guanajuato. El enmascarado de plata. El enmascarado de plata. Sí, el enmascarado de plata. Y habían un montón de luchadores. Y no es nada. Que uno se creía todos esos mitos urbanos de que nadie sabía quién era el santo. Que era, su identidad era totalmente secreta. Le pasaban las de la momia en Titanes en el ring con Martín Caralaján. Martín Caraballán, Sí. Benito Durante, Oye, te voy a decir una cosa, el mercenario Joe. a mí me desilusionó cuando me dijeron quién era el santo. Hace poquito murió, no hace mucho. Sí, Así no, que como no, 20 sí. años murió. Sí, No hace mucho, yo me desilusioné, o sea, perdí una parte de mi niñez. Te robaron la inocencia. Me robaron la ignorancia, yo en esa ignorancia estaba feliz. Pero bueno, circunstancias que pasaron, interesantísimo, cosas que, en lo que hablábamos el otro día, el último día estábamos reunidos, el pueblo cambia. Antes nos dábamos el lujo de decir que teníamos 2 cines. Los cines. Los cines desaparecieron de los pueblos, desaparecieron los salones de baile, y no sé. Y había uno, el Cine Quirós, era el Cine Quirós, perfecto. Don Yoyo y Luz Carpio atendiendo ahí, y después Julieta con una venta de tacos, Julieta Quirós. Ese era cine. Pero el Margot era el Teatro Margot. Hacía presentaciones, hacían un montón de cosas ahí. Recuerdo las lunadas. Ajá. Las lunadas, ¿te acordás? Sí. Chiquillas de aquellos tiempos haciendo fonomímica. En este momento no causaría gracia, porque ahora todo el mundo canta con karaoke y eso. Sí, en ese tiempo era, sí. Para los que no saben qué es fonomímica, es como karaoke, pero con el micrófono apagado. Sí, nada más hacer el gesto. Hacer el gesto de que se está cantando y le ponen una pista que era la que Llegó sonaba. el café, excelente. Aquí está la cucharita para Sí, mira. Era lo que hacían en Chungaleta también, ¿verdad? Eso te iba a decir. Chungalandia. Que antes la gran faena cuando estabas en la escuela, bueno, yo nunca fui a Chungalandia, era eso, que te llevaran a Chungalandia, cuando Sí, hacías claro. una buena presentación. Yo nunca fui. No, yo tampoco, pero mi hermana Elsa sí la llevaron alguna vez. Del finado don Antonio Meléndez, así llamaba el señor. Sonia, ¿qué fuiste a bailar a Chungaleta? Era la piragua de Guillermo. No sea tan ingrato. Ahora que hablamos de bailar, piragua. habían una cuestión eran los bailes de salón y la música de salón y todo eso, pero había un baile que una coreografía que hacían todas las chiquillas en la acera y eso, y se ponían 3 y empezaban a bailar la yenca. Así la yenca, sí, buenísimo. Voy a bailar yenca con mi novio y a enseñarle los pasitos que comienzan con el y brincaban todas al mismo tiempo, pues, Sí, porque eso era, ¿verdad? Una coreografía. Pero no era tanto, recuerdan también las asambleas para el Día de la Madre. No era tan pomposo como ahora cenas y lo mismo. iba a bailar uno Ay, Sonia, es y que le enseñaban el himno a la madre. nosotros vivíamos en una sociedad muy diferente. O sea, nosotros nos creamos, yo sigo diciendo, pero ahora les digo, somos sobrevivientes. Cuando nosotros estábamos en esas lides, ¿verdad? Hace muchos años, no existía tarjeta de crédito. Las familias eran enormes, familias de 7, 9, 10, 12 hijos, que iba un pobre padre a agarrar a toda su prole e irse para un restaurante que tampoco habían muchos. Fíjate que Entonces, tenía que ser así, gallito casero. en San José Nada más. empezaron a poner en las ventanas de los negocios finos, que aquí no había ni teléfonos, Visa, decía. Ajá. Y yo no entendía qué era eso. Yo no entendía qué era Visa. Solo me imagino que Visa fue lo primero que empezó a venir.
Visa es la primera tarjeta de crédito que llega aquí a Costa Rica. Fíjate vos que Visa, yo la recuerdo claro, eso fue en el año 1976 tal vez, y lo tengo clarísimo porque Visa es el primer, Cartaginés es el primer equipo que tiene un patrocinador en su camisa, y es Visa. Esa tarjeta la agarró el Banco Crédito de Cartago allá en 1976-75 y se la pone el Cartaginés en el logo, en el pecho, en la camiseta. Pero tenés razón, la primera tarjeta de crédito. Y imagínate, y tampoco era que se la daban a todo el mundo. Y No era nada fácil. no entendía yo qué era eso. Había cosas que... Recuerdo que había algo que yo no entendía en los rezos. Esos señores, había unos señores que traían un cajón al hombre con una virgen. Era La peregrina. La peregrina. Era la peregrina. Había un señor de allá Cantaban horrible. Cantaban, Era algo pero desastroso. cantaban poco, pero bien feo. Sí, poquito y feo. Y eran algo, y siempre andaban medios artisteados. Sí, no, es De que casa en casa. les iban dando. Sí, les pagaban en líquido. Les pagaban Sí, en les pagaban en especie. líquido. Y Ahora, pregunta, o sea, es que nunca me cuestioné, ahora que recordaste a la peregrina, ¿a dónde irían esos fondos? Yo no creo que se llegara a la iglesia. no, yo creo que esos viejillos con eso se engomaban. No, como esa parranda que se traía que iba. Me acuerdo que era un señor muy alto, así, y otros dos, y tocaban, y traían esa virgen al hombro, y cantaban. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América desde Portugal. Y yo decía, ¿por qué la Virgen vino de Portugal? Yo me la imaginaba en barco. Mira, si uno cantaba, eran unos gritos estridentes, hubiera hecho alguien con un buen manejo del idioma. Y esos señores, ese mismo trío, le iba a hacer que tenían para los rezos del niño y todo eso. Sí. No, los rezos no, pero tenía competencia, estaba el finado Aniceto. Aniceto Moya, sí, cuando era muy fino, el paciente iba a Aniceto y cantaban también. Claro. No, para los rezos, Aniceto, Rita Pedos, la famosa Rita Pedos, ¿cómo no? Sí. Conocida, sí, nunca supe los apellidos, pero sí sé que le decían Rita Pedos. No sé dónde salió, pero sí era pareseña. Sí, era Era de todo de París. Era familia por el sobrenombre, por aquello, pero vivía allá a la par de mi abuelo, de mi abuelo Cucho. Pero sí, mira. Y otros, habían más rezadores. Sí, caballo tenía. Sí, era como había una profesión que se ha ido perdiendo, los sobadores. Ayer estaba hablando con un carajo de los sobadores. Había un sobador, no voy a decir el lugar para que nadie sepa, después no nos censuren. Por aquello de que no haya prescrito. Sí, por aquello de que no haya prescrito, que llegaba una dama con un esguince en un tobillo y el hombre le decía que tiene que quitarse toda la ropa porque para poderla masajear, ¿cómo se decía? No. O sea, yo tenía la ventaja de que vivía al puro frente de Virginia Bruja. Pero Virginia no era bruja, era Antonio, al que le decían Antonio Bruja. Que por cierto, cuando yo, hasta ayer hice una publicación en Facebook y alguien me sacó de la duda. Que ahí decían Toño Nájera o Toño Moya, a Toño Bruja. Y entonces apareció un señor y me dijo, yo me llamo Gerardo Moya, soy hermano de Toño y es que somos de apellido Moya Nájera. Por eso era que Toño Nájera, Toño Bruja o Toño Moya. Sí, sí, un día usted vi que publicaste algo en Facebook ¿cómo llamaba? Del Cucaracho. Ellos vivieron en el Cucaracho, ¿verdad? Ellos vivían en la casona, ya te voy a decir. ¿En cuál casona? En la casona de Ninfa. Ahí vivieron. Cuando Ninfa y Ezequiel venden esa propiedad y se pasan allá para aquella zona que no es parte del cuadrante, a la par del cafetal de Joaquín Picao, la casona fue cambiando diferentes cosas. Primero llegaron Fredo Madrid y la mueblería en una parte, pero Fredo vivía ahí. Entonces Fredo hizo unas divisiones adentro de madera y eso, y ahí vivía Fredo, le alquilaba, pero no le alquilaba todo. Eso debía haber sido en el año 73 por ahí, porque en una parte, en la puerta del lado acá donde estaba Brazas ahora, estaba el club de Virgilio Calvo.
no recuerdo cuál era el nombre del partido, pero el candidato era una bandera anaranjada y el candidato era Virgilio Calvo. La bandera anaranjada era el, ¿cómo se llama? El naranjazo. Pero eso fue en otra época. Porque... Te estoy hablando del 74, que fue cuando más partidos políticos hubo en ese que estaba el Paso, estaba Liberación, la Unidad, bueno, Unificación Nacional. Y bajemos el volumen aquí porque les está estorbando. Continuamos. Sí, continúa. Entonces, recuerdo que ese club político de Virgilio Calvo estaba ahí, y estaba el de Daniel Oduber al frente a la par de la casa de Oscar Arguedas, en la casa de Macho Araya. Allí había un localito y allí estaba el club de política de Daniel Oduber. El de la Unificación estaba a la par de la Magnolia. A la par de la Magnolia, donde está ahora la carnicería. Hay una, bueno, ya no, carnicería. Bueno, ya no existe la carnicería. Hay una vez de tiempos. Ahí, que por cierto, atrás de esa propiedad hay unos hornos de panadería inmensos ahí. En algún momento. Es que allí era la panadería de Jorge Barquero. Ya yo no me acuerdo de eso. Ahí era la panadería, empezó la panadería de Jorge Barquero, que después la trasladó a la estación. Allá. Ahí vivió mucho tiempo Jorge Barquero y ahí había una panadería. Bueno, yo ya en mi memoria No trabajaba en la panadería de Jorge Barquero, Sandra la de Aida. Sandra trabajaba ahí y a veces atendía a Pilar. Y ahí yo sí llegaba mucho a esa panadería y veía cuando estaban haciendo los cachos. De eso estaba pensando que ese barrio... Los cachos con jalea de guayaba. Sí, con mermelada. Ese barrio nuestro debe haber sido llamado el barrio de los panaderos. De ahí habían prácticamente tres panaderías en ¿qué? 200 metros. Porque estaba la de Jorge, la de Orlando y la de Peña. Y donde Orlando eran dos panaderías, había una de la de Jorge, el hijo que estaba de la Machada. Sí, había 4 panaderías en menos de 200 metros. Un día de estos dijo alguien equivocadamente que el barrio del Cucaracho había sido parte de la estación. Y digo equivocadamente porque resulta que al Cucaracho se le da el nombre por una hierba, un arbusto que había ahí, cuando vinieron y formaron, hicieron sus cuadrantes y todo eso. Y a la estación con la llegada del Shell. Entonces, no puede haber sido, más bien, por el contrario, puede haber sido que el Cucaracho era todo hasta allá. Sí. Pero todas esas cuadras estaban vacías. Sí, totalmente. No, cierto es una cosa, eso lo marca la carretera Turrialba, la carretera Cartago, pues. Que ahí cuando ya se hace y se divide, porque ahí donde está la panadería Jorge Barquero era la última cuadra. Y ya después de ahí para allá no había nada. No, todo eso estaba vacío. Eso estaba vacío. Nosotros teníamos la mala costumbre, que ya eso sí está prescrito, cuando empezaron a pasar buses. Pregúntame por qué, no, todavía no me acuerdo por qué, y apedrear los buses. ¿Te acordás que a 100 metros al oeste de la panadería Jorge Barquero había unos grandes cipreses y un cafetal a la mano derecha y no había calle? Donde la Madrigal. Exacto, ahí no había calle. Si no creo que era rodeado de árboles, ahí nos íbamos escondidos. Había una casita ahí y un tiempo vivió ahí Catalino. Sí, pero eso ya fue después. Al principio ahí no había nada. Eso no había calle. No había calle. Por este lado había un peñón que trepaba uno a la par de la bomba de Memo, a la par de la casa Salvador, un peñón trepaba uno y había la casa de los Tayuyos, de mi amigo Julio 21. Julio 21, sí. Y después otra casa y un portón donde Daniel Solano, hermano Fello, y de ellos se echaba un caballo. Nada más. Y para este lado, las hortalizas de don Ángel, que era casado con una hermana de Fello y de Memo, de ellos. Porque esa cuadra era de Chanito. Sí. Por eso ahí era donde se iban a bañar. Si hubiéramos logrado mantener eso, pues Paraíso sería una ciudad muy bonita, más de lo que es, atravesada por esos ríos cristalinos, que sería, no sé, ese estilo europeo, has visto, que todas las ciudades europeas son atravesadas por ríos, y eso más bien es un atractivo para las ciudades, pero
nosotros lamentablemente como buenos latinos Echamos caca al agua. le echamos caca al río y nos paseamos en eso. El púcares, el pollo, el lavachipas, Las pilas de País. cuál era, del El país. país, el país. las pilas eran del país. Ahí Fíjate por primera vez vi una mujer desnuda yo. Hombre, Miras qué susto. ¿Qué edad tenías? Además, tenía como 10, 11 años. Fue un mira, te voy a trauma decir, para mí. para esa época, dichoso. Ah, no, por supuesto, pero es que en aquel entonces es que nosotros éramos tan. Yo creo que ya yo había pasado de los 18 años cuando. Ah, no, eso fue un accidente porque yo me fui a esas pozas, a las pilas, Sí. y había una dama ahí, y sí, o sea, pues es que quedé traumatizado, gratamente traumatizado, pero fue una experiencia vacilona porque en aquel entonces eso era totalmente impensable. Mira, pero la gente no se imagina lo que eran las pilas. Bueno, era el río y la poza. Sin embargo, uno llegaba ahí los domingos y había cualquier cantidad de familias almorzando alrededor de la poza. Sí, es que era un lugar muy bonito. Era un lugar bonito y las señoras llegaban y ponían un mantel y ponían los almuerzos ahí y eso, y almorzaban con el esposo. Era un lugar de paseo. Yo recuerdo, mi mamá nunca me llevaba a mi tía Flor. Llevaban un mantel y ponían ahí en el suelo y uno se bañaba y cuando terminaba de bañarse lo llamaban a almorzar, ¿verdad? Y era el lugar de paseo. Bueno, esa cosa de ahí, la de allá, ¿cómo llaman? Del puente, allá del puente. Y más antes había un paseo que era ir al puente. Y más antes todavía, los domingos se iban a parar la gente a ver pasar el tren. Fíjate que ahí hay una historia de mi familia. Las muchachas iban y se paraban ahí en la estación del tren y veían pasar el tren. Y un señor que era ingeniero del tren, y el hombre pasó y vio a una de mis tías abuelas. A ver, Se si fue, llamaba ¿verdad? Amelia. Hacia Amelia. Amelia, y a los 8 días el hombre se bajó del tren y vino a pedir la entrada y se casó. Willy Heimer, ingeniero del ferrocarril, y se la llevó a vivir en San José y toda la vida vivieron en San José. Ella, bueno, ya fallecieron, ¿no? Era hermana de mi abuelo Bernabé, pero siempre contaban esa historia de cómo se habían conocido. No la dejó el tren. No, casi la deja el tren. Mira, sí. Tenían fama de ser mujeres muy lindas. Tengo fotografías de algunas y de verdad eran mujeres muy lindas y muy elegantes. Se vestían no eran Agraciaditas, eran agraciaditas. Sí. Se salían un poco de lo común en aquel tiempo porque mi bisabuelo Ramón Picado, como que era un viejo ricachón. Si me dejó algo, lo dejó muy escondido. Mira, es lo mismo que decían de mi abuelo. Un día tú te pusiste Antimo Solano. Mi abuelo llamaba Antimino, así decía en la cédula. Antimino. Bueno, yo siempre le he dicho a mi abuelo, pero es mi bisabuelo. Y te he dicho que me recordaste porque yo quería que me contara la historia de la casa, esa de la casona de mi abuelo. Mira, mi abuelo, bueno, insisto, no era mi abuelo, era mi bisabuelo materno. Él era el papá de mi abuela, de Edelberta. Edelberta, mi bisabuelo, se casó 2 veces. Con la primera señora se llamaba María Teresa, así se llama mi madre, en honor a la abuela, a la mamá de mi abuela. Pero María Teresa muere joven de cáncer, pero entre ellos nace Dolores, que era un hombre, nace Edelberta y nace Melquiades. Esos eran tío abuelos míos. Mi abuelo se casa 2 veces y después, como era la usanza, se casa con una hermana. Con una hermana de su primera esposa. Mi abuelo dicen que en su tiempo, igual que mi bisabuelo, dicen que era un viejillo metido en política y que medio llegó a tener sus propiedades. Era un tipo, digamos, acomodado en aquel entonces. Compra esa propiedad, toda esa cuadra era de él. La compra y construye su casa, y me dijo que esa casa puede haber sido construida en 1880 más o menos. Yo me acuerdo. Yo creo que sea interesantísimo para mí la construcción en que la hacen, la forma en L, porque cubría toda la esquina
Y en el centro de la casa de Bareque tenía los, no digo yo que los establos, sino como llaman eso, los comederos. Los comederos donde él llevaba el ganado. Se llama, bueno, pero ordeñaban. Sí, ordeñaban. Entonces seguro que habían cepos para... Sí, y unos cajones de madera. Sí. Que por cierto, un día que estábamos hablando de esto, se me olvidó decirte, no sé si vos llegaste a ver la oportunidad, en aquel entonces, como habían tantas ratas, nunca viste las trampas que le ponían a las ratas en los cielos rasos, que ponían un mecate con 2 botellas de vidrio chocadas de boca en boca y les recortaban el fondo a la botella. Ajá. No, para que cuando la rata entraba se quedaba encerrada y ahí moría, no podían devolverse. Veas qué interesante esa técnica que usaban ellos. Bueno, es que ha habido para cazar ratas y ratones, sí, toda clase ha habido de todo eso. Esa casa, mirad, esa casa en aquel entonces yo me imagino de haber sido una casa muy buena. Tenía una sala enorme, piso de tierra. La sala, tenía la cocina, sala comedor de madera con unos tablones enormes, no se podían medir 40, 45 centímetros cada tablón, y después tenía 3 cuartos hacia los lados, también, pero todo en Bareque. Y es que los pisos, bueno, el de la cocina casi siempre era de tierra, pero los de adentro los hacían de madera o traían unos bloques que eran parecidos a los ladrillos, pero así grandes, y ponían esos bloques ahí. No, o ya los viejillos, mi abuelo, la casa de mi abuelo era arabesco. No, fíjate que esa casa, bueno, como te digo, yo siempre estuve en Concha que la Botana, bueno, lamentablemente sucedió. Esa casa, las bases para levantar el bajareque eran unas tucas, mira, Edgar, pueden medir 50 centímetros cuadrados cada tuca. Y eran unas tucas enormes y como hechas a hacha, pero a mano, para montarlas y que quedaran insertadas ahí para darle seguridad. Increíble. Pero lamentablemente, mira, insisto, nosotros como ticos no tenemos la costumbre de cuidar eso. Esa parte de madera no llevaba clavos. No, era empotrada. Empotradas, y en las que fuera necesario le pegaban un barrenazo, decían en ese tiempo los viejillos, un barrenazo, y le metían un taco de madera. Mira, y lo más curioso, caña brava amarrada con bambú. Amarrada con bambú. O sea, eso no se caía, bueno, y yo la conocí durante mucho tiempo. No, eso no. Aguantaron en los terremotos y todo. ¿Cuántos terremotos aguantó esa casa? Tamaño poco. Baños, eso no se conocía, que era lo que hablábamos el otro día. Esas casas no tenían baños dentro de la propiedad, lo que tenían era excusados de hueco y una pila. Sí, claro. El baño no existía. Para eso, y eso lo cuenta Miguel Flores, las primeras casas que empezaron a ser ya organizadas y todo eso, eran las de limbo. Y esas todas venían con el servicio y el drenaje y toda esa situación. ¿Ya? En el centro, aunque yo te voy a decir, yo vivía en una casona que está donde está la escuela de música. Y esa tenía un servicio de hueco, pero también había un servicio adentro. Es más, pero de ninfa también había. Sí, había dos servicios de servicio. Ese era un caserón. Había 2 servicios, y te voy a contar una buena historia. A mi hermano Mario había 2 servicios de servicio, no sé cómo distinguirlo, 2 servicios y uno de hueco. ¿Ya? Había uno de hueco también. Y, por cierto, había uno donde se abría ahí una llave para que cayera, porque esa casa tenía unas pilas con carpas, con peces grandes, y en el fondo, porque el lote tenía más de 50 metros, llegaba hasta el río, ahí abajo había la escuela de música, donde está la escuela de música, todo eso, y abajo había otras pilas. Entonces había 2 servicios de eso. Había uno que nosotros no usábamos, o sea, había uno que estaba como más adentro de la casa, el otro, aunque era de bajar y todo eso, estaba como había que salir al patio para meterse a ese, pero estaban juntos. Y un día mi tío Víctor le construyó a mi hermano Mario, que eran esos, a mí no me gustó esa parte, la de los pájaros, pero mi hermano Mario desde chiquitillo era un fiebre, ¿verdad?
para los gallitos y los cetilleros y todo eso. Y como era el mayor de los nietos de los cuchos, el mayor de los cuchos, lo chineaban mucho, ¿verdad? Lo chineaban más que a mí. Entonces mi tío Víctor, que fabricaba jaula, le hizo una jaula de 4 tapas. ¿Ya? O sea, tenía 4 voladores ahí para... Y Mario, para él eso era un tesoro. Y entonces el hombre vino y analizó que si se metían los ladrones, al único lugar que no iban a llegar era a ese servicio, para que se iban a meter ahí. ¿Ya? Entonces puso la jaula ahí. Pues resulta que ese servicio, el techo era de teja. Y un día vimos un escándalo. Se esfondó el techo y aplastó la jaula. La ley de Murphy. Se quedó sin jaula. Siempre perdió la jaula. Sí, no, mira, eso es curiosísimo. O sea, yo no sé, insisto. Bueno, quizás ya me contesté la pregunta yo mismo. Quizás cuando aparecieron los servicios sanitarios, fue cuando le echamos caca al río. Ya como no existían, entonces me imagino que no. Porque bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Lástima ese tipo de fotos, te habrán fotos de eso cuando no existían cunetas y lo que existía era el ¿cómo se llama? Bueno, eso no era el micaño. No, era un zanjón. Un zanjón. Y ahí se echaba todo. Sí. Ahí se echaba todo. Ahí era un zanjón nada más. Se hacían los drenajes y todo eso. Aquí, para eso siempre ha sido problemático con esa filtración. Entonces la gente del tanque séptico sacaban un tubo en la parte de arriba y de una vez al caño. Y claro, eso fue... un tiempo fue terrible. Había un señor, un día esto lo comenté, un inspector del Ministerio de Salud, un señor de apellido Batista. Y la gente cuando Batista llegaba decían, ahí viene el viejo la caca, era como decían, así le llamaban al hombre, el viejo la caca, que era, echaba un colorante en la taza para ver si estaba saliendo al caño y pedirle a la persona que tenía que arreglar esa situación. Pero había personas, por ejemplo, con los servicios de hueco, había especialistas. Catalino era el jefe de eso, ¿verdad? De hacer los huecos para los servicios. Catalino hacía ese trabajo, era uno, y otro era que decía que tenía muy buena mano para escarbar una mata de chayote y sacar las raíces. Porque tenía que tener cierto conocimiento, porque si no la mata se echaba a perder. Entonces Catalino llegaba y escarbaba y sacaba las raíces, claro, y qué rico. Muy bueno. Envueltas en huevo, un picadillo de raíz, Sonia. Por aquello de que me quieras matar el antojo un día de estos. Sí, que mandar a traer, ahí venden en jarras en la orilla de las carreteras. Mira, sí, ahora que sí es Catalino, esos cruzados de hueco era un carnaval, porque ya cuando estaban al borde, llegaban, de verdad le echaban tierra y construían mucho a la paz. Sí. Y terrible, se iban las gallinas y los pollitos, ahí se ahogaban, si uno no dejaba tapado. A Catalino era al que llamaban, y entonces se le escarbaba y iba echando la tierra en otro para tapar, y después con las mismas tablas y el mismo techo volvía a poner armar. Se trasladaba todo. Se trasladaba todo. Arrancaba y lo trasladaban. Sí, con todas y las tuzas. Mira, era un carnaval, eso de los... Bueno, y te habrás cuando pensaban el excusado del hueco, el grande y el chiquitico a la parte. Sí, así. Para llevar al hijo. Ya fuera de cemento o de madera, se hacía con los dos huecos, ¿verdad? Para mí solo. Para mí, pues, aceptarse a hablar uno con el carajillo, de consejos. Definitivamente. Pero bueno, qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado todo definitivamente desde, mira, circunstancias que vuelvo a lo mismo. Las nuevas generaciones eso... Uy. Es que ni siquiera se lo imaginan. No, es que ahora los carajillos son los dedos más rápidos del oeste y ellos no. Mira, no comparten, no juegan, o sea, no hacen nada. Algo que me llama a mí la atención, y vos sabes que, bueno, este programa no es para eso, pero vieras que a mí sí me preocupa por nuestras descendencias lo que está sucediendo en los colegios. Esa cantidad infinita de pleitos, de broncas que hay, yo no recuerdo, sí, lógicamente, en la época de colegio nuestra hubo un pleito.
Sí, lo mismo que en la escuela. Exacto, pero era uno contra uno. Y eso era perdido. En cambio ahora yo... La mayoría de las veces le decías vos al carajillo. Porque así es que ahora hasta eso se ha perdido, ya no dicen carajillo. ¿Ya? Sí, no, pero te digo yo, Le decía uno al otro carajillo. Afuera, en la salida nos vemos. Y en la salida se paraba uno y empezaba como don Ramón y el profesor Girafales. Y en esa, y aquí y allá, hasta que alguien quitaba el pleito. Sí, no pasaba nada. Eran muy pocas veces en las que de verdad se armaba. Oigan, un saludito. Un saludo decía Álvaro Fernández Soto. Hoy tengo el puesto de don Ronald Fonseca. Carlos Quiroz Orozco, saludos. Maritza Gómez Castillo, Isa Moya y Laura Orozco. Muchas gracias. Un saludo a todos ellos. Maritza, mi prima, para la tercera de los nietos de Cucho. Ah, bueno. Sí, porque primero fue Mario, después Elsa, después Maritza. Y Marixa Fallas, José Humberto, saludos. Les voy a dar también un anuncio que me enviaron de la municipalidad. Ah, bueno. Que el lunes no van a pasar recogiendo la basura. ¿Pasan hasta el jueves? Hasta el jueves. Lunes no. Y recordando a Nano Mató el Caballo, que pasaba y decía: Nano mató el caballo. Paraiseños de Paraíso, la municipalidad avisa, recojan agua porque mañana se va la luz. También quiero invitarlos mañana domingo al concurso de bandas Corazón Verde a partir de las 2 de la tarde. Salen de a la 1:30, me dijo Mauricio, empieza un concierto o una demostración que va a ser una banda de conciertos. La banda de... no me acuerdo, ya se me olvidó el nombre. Bueno, esa va a estar en la explanada del parque. Sí. Porque esta banda no va a concursar porque las otras 2 bandas que iban a acompañar en esa categoría se retiraron. Entonces ella va a hacer ahí una especie de concierto, una demostración en la explanada del parque y comienza el desfile en el Continental a la 1:30 de la tarde. ¿Y cuántas bandas son? No recuerdo, pero me dijo Mauricio que son más de 1.500 músicos. Entonces imagínate que la cantidad de y son de bandas todo el país. de todo el país. Y las bandas son estas que vienen marchando y haciendo toda esa coreografía. Y la que va a estar en la explanada es la banda del colegio Don Bosco. Ah, sí. Es la que va a estar ahí haciendo la Entonces ahí los demostración esperamos. para que todos vayamos. Como la de Acosta, que le dieron un premio allá en Estados son Unidos. exactamente ese tipo de bandas, las bandas rítmicas. Ah, qué bonito. Sí, mañana Sí. es la 16ª edición. San Rafael tiene una muy buena también, que también fue El año pasado vinieron de montón. San Carlos, de Vienen un Pala, montón. de todo lado vienen. Y Bueno, ahí. se va a hacer tradición, entonces mañana a partir de la 1:30 en el parque. Nos vemos mañana en el parque. Mañana está bonito tirársela en el parque ahí para matarla. Saludos La tarde. Betty Quiroz, saludos. Saludos a Betty. En nuestros tiempos era la competencia del 15 de septiembre, la escuela de arriba contra la escuela de abajo. Que ahora es con doña Julieta. Nada más. Doña Julieta Obando, la mamá del Fino Pilo, que era la que se encargaba de preparar toda esa... Sí, se encargó. Después era Laura, cuando las bastoneras era Laura, la esposa de un clavo, de Luis. Pero ella yo no estaba. Yo fui abanderado y fui miembro de la Cruz Verde, porque no era Cruz Roja, era Cruz Verde. Sí, me daba una cantinflora y el primero que me arrimaba me pedía agua y era así, y ahí se la bebía el primer tiro, y una bolsa con unas pastillas de menta y unos gajos de limón con sal. Es correcto. Eso era todo. Y la vueltona, que yo creo que este año lo van a volver a Mira, tomar. había que salir de allá, bueno, yo, no te digo, abanderado con un pantalón blanco que me hizo Januario y una camisa blanca. Y yo creo que es la única vez en la vida que he usado pantalón blanco. De la escuela de arriba, subir hasta donde Jorge Carpio, hasta el puente, Sí. y después bajar para acá, llegar al parque El acto y cívico. volver a darle vuelta a todo eso, porque ya ahí sí desfilábamos las 2 escuelas juntas. Una cajita de helado. Es que esa es la cosa. Te daban después, Mira, eso es lo que sí. te ganabas en ese desfile. Pero te digo yo, volvemos a lo mismo. Era solo la escuela Eugenio
Bueno, la Goicoechea número 1, Goicoechea número 2 y el colegio. No, el colegio todavía no estaba. No, bueno, sí, el colegio no estaba, el colegio fue en el 69. Sí, el colegio no estuvo. ¿No? Te voy a decir, unas hieleras que prestaba la Dos Pinos, porque los helados de cajita, era una cajita de cartón, ¿verdad? Con Una paletita de madera. sí, pero ¿cómo era? Parafinado, con parafina. Sí, sí, ¿ya? sí. La tapa de arriba, sí. Y entonces, Se chupaba una la Dos Pinos eran como era una java de chayote, pero de lona. De lona como la que estábamos, como la de los sacos de Las las... tiendas de acampar. pero más gruesas así. Y ahí echaban todos esos helados y repartían a cada cabello un helado de esos, uno y nada más. Después de 5 horas de marchar, bien Mira. agotadas. Pero era un orgullo. Los abanderados, los Era un cuadros orgullo. de honor, Ahora ya más bien ya no quieren ni ir. Pero bastoneras. volvemos, es que lo mismo, mira, todo cambia. Ya luego nosotros estamos ya muy anticuados. Pero antes era un orgullo salir en eso. Sí, claro, Era lo máximo. Yo me acuerdo a mi hermana Elsa que vivía ahí abajo encabezando un desfile de esos una vez. Y eso era, por cierto, ahí tiene una foto, un día voy a ir a decirle Sí. que me preste la Yo foto. tengo fotos, tengo que buscar. Una foto de ella y de Mario de ese desfile, eso fue en el 68. ¿Sí? Porque yo entré a la escuela con mi hermana Elsa en el 68, somos con un año de diferencia, pero mi hermana sufrió un accidente. Y mira, aunque no me lo creas, como si la estuviera viendo en este momento. Mi mamá se metió al baño y dejó una olla calentando, yo creo que era leche, ¿ya? Y mi hermana llegó y jaló la olla y la olla cayó y le quemó un pie, ¿ya? Entonces había que ir a llevarla a la escuela y recuerdo que le cortaban las bombas esas que se le hacían y entonces mi mamá tenía que llevarla alzada y toda esa cuestión y entonces a mí no me mandaron más, ya no, yo entré en el 68, pero después de ese accidente que fue poquitos días después de haber entrado, ya no me llevaron más mi mamá para batallar con Elsa, nada más, que tenía que llevarla alzada. Y entonces volví a entrar, estuve como un mes o 2 meses, y volví a entrar el año siguiente. Ya hice a la aula diferenciada, como digo yo. Ahora diferenciada. Con- Y los faroles, ¿verdad? Víctor, tan diferente. Usted buscaba el carrito, hacía barbitas, ahora vaya compre. Sí. Es que no había ni cajas de cartón. No eran tarritos. Ya. Eran tarros y no recuerdo, bueno, no, te había sido con tijera, uno los recortaba Sí. y los trataba como de abombar y se ponía la El candela. cuchillo, papi les daba con el cuchillo Bueno, en la piedra. mira, Soner, que tocas ese punto, ni siquiera candela. Ya no permiten ponerle candela Ya no permiten, ¿no? porque es peligroso, entonces ya no se puede poner candela, entonces son valores eléctricos. Habían unos, O con de batería. había unos que eran como coger, o sea, uno los hacía así. Ajá. Ya, y entonces aquí alumbraba, había que hacer unos huecos acá porque si no se apagaban. Sí, sí. Y le ponían las mechas. Y otros eran Y así, lo jalaba. pero se le hacían unas unas cortadas acá y se aplastaba y entonces quedaba con una figura, ¿verdad? Y se le ponía un alambre que tenía que ser grandecito porque si no el calor de la llama le llegaba a los dedos, ¿verdad? Y los de cesto iban de primeros con aquellos palos que iban a poner gasolina a tu... Ah, no, hombre, lo que se sacaba de esos palos eran aquellas mechas que, bueno, que la gente de los ferrocarriles se ponía en los diablos, porque esas mechas están abajo de los vagones del ferrocarril. Y ahí lo sacaban. Es lo que mantiene húmedo las ruedas del ferrocarril. Entonces, abrías una tapa y sacabas esas mechas, eran como mechas como de limpiar el piso. Y lo que Pero le echaba estaban era café. empapadas, no, es que eso ya estaba empapado en combustible. Sí. Entonces, por eso vos lo encendías hoy a las 6 de la noche, estaba encendido mañana a las 6 de la mañana todavía. Sí. Y desfilaban porque Y se no había desfilaban. cables de electricidad. Y lo Es mismo, correcto. se reunía allá en la escuela y nos veníamos para el parque. Y había baile. Y en el Todas parque, las noches había baile, esas sí recuerdo Sí. eso. No, Ese toda la 14. semana, sí, Richard, toda la semana iba uno a bailar. Bueno, Ya después apareció el mausoleo y bailaba uno en la piscina. cuando el Con mausoleo los incas y los ixos. lo inauguraron en el año 73, pero lo terminaron en el 74, lo inauguraron antes de terminar,
antes de que terminara el gobierno de don Pepe vino y lo inauguró, pero todavía estaba en construcción. Bueno, no, nos está diciendo aquí el técnico que estamos ya sobre tiempo. No, agradecerles entonces la atención que nos han brindado. Ya se nos pasó la hora. Pues esperamos de hoy en 8. De hoy en 8, si Dios lo a la permite. misma hora en el mismo Vaticanal. Bueno, Muchísimas excelente. gracias a todos. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos. Hagan algún comentario si quieren que hablemos de algún tema o de alguna situación o de alguna familia en especial. Y gracias a todos los que están leyendo los comentarios en Facebook. Y gracias a Radio Cultural de Paraíso. Como siento pena de ver que se mueren las casonas viejas, aquellas casonas de azul y de blanco, tuiticas pintadas, con fogón de leña, grandes molenderos donde hago la moncha.